de hoy. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Iglesia Bautista de Benecer les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Hoy en día, hermano, la gente vive desesperada. Hoy en día la gente vive desesperada por el mundo en el que vivimos. La gente vive desesperada, hermanos, por todo el trayecto que andamos. Ayer, hermanos, estuvimos por allí estamos discipulando a unas familias, a unos hermanos, y me decían los hermanos, es que nosotros, pastor, hemos venido viviendo en traer dinero a la casa, a salir a trabajar y estar bien económicamente sin importar lo que vamos a sacrificar. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos igual. Muchos de nosotros estamos viviendo de la misma manera. Salemos a trabajar desesperadamente, salemos a trabajar para traer dinero, para suplir las necesidades que hay en nuestro hogar. Muchos de nosotros, hermanos, hay veces, hoy en la mañana precisamente, no recuerdo si fue en la mañana o en la tarde, por ahí unos trabajadores dijeron, ya es 13, hay que empezar a ahorrar ya para la renta. Vivimos desesperados, ¿cierto? Por el mundo y mayormente en este país vivimos desesperados. Es más, no sabemos muchas de las veces ni qué hacer, hermanos, de la desesperación en la cual vivimos nosotros. Si acompleto esto, desacompleto esto otro. Si acompleto esto, desacompleto esto otro. Y vivimos así, rutina, semana tras semana, semana tras semana, y vivimos desesperados. Muchas de las veces sacrificamos a la familia, hermanos, pero para suplir las necesidades. Hay padres de familia que tienen 2 o 3 trabajos. Aquí no lo vemos tan seguido, hermanos. Pero ahora que estuvimos en California, cuando fuimos a California, San Francisco, nos comentaba el pastor, no dice, aquí dice todos los hermanos tienen 2 trabajos. Y la mujer tiene 2 trabajos y el hombre tiene 2 trabajos. Y si la mujer no trabaja, si tiene nada más un trabajo, el marido se tiene que buscar 3 trabajos para poder suplir las necesidades. Y digo, wow, tremendo. ¿Cuándo pasa tiempo con la familia? Sacrifica la familia para poder suplir una necesidad. Entonces vive la gente desesperada. Todos los que estamos haciendo esto, hermano, nos damos cuenta, o a raíz de esos comentarios que yo escuchaba, yo me preguntaba y decía, ¿por qué es que nosotros no hemos aprendido a perseverar? La palabra del Señor, hermano, nos habla que nosotros debemos de ser perseverantes, que nosotros debemos de perseverar. Pero ¿en qué es lo que debemos de perseverar? ¿O en quién debemos nosotros perseverar? Muchos de nosotros no sabemos perseverar, hermanos, porque no hemos aprendido a poner a Dios en primer lugar. Cuando nosotros aprendemos a poner a Dios en primer lugar, hermanos, entonces aprendemos a perseverar verdaderamente en el Señor. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en todas las situaciones y en todas las cosas, hermanos, aprendemos a perseverar en el Dios de las Escrituras, en el Dios en el cual nosotros hemos creído. Ponemos toda nuestra confianza en ese Dios, porque Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. Pero si no hemos aprendido, si no hemos conocido al Dios de las Escrituras, hermanos, entonces no podemos aprender a perseverar y a perseverar en nuestro Dios. Yo me pregunto, ¿cómo es que vivimos cada uno de nosotros? ¿Cómo es que vive cada uno de nosotros? Si yo hiciera una encuesta el día de hoy, hermanos, en los que estamos aquí, faltaron muchos, pero gloria a Dios por los que están aquí. Hermanos, si yo hiciera una encuesta y les preguntara, hermano, ¿cómo es que está viviendo usted? ¿Verdaderamente está perseverando en el Señor? ¿Verdaderamente está confiando en el Señor? ¿O no está confiando en el Señor? ¿O no está perseverando en el Señor? Porque el Señor quiere que nosotros perseveremos en ciertas cosas. Muchos de nosotros, hermanos, perseveramos en cosas de este mundo. Pensamos que las cosas de este mundo nos van a sacar del apuro. Y a lo mejor sí, hermano, el dinero nos saca por el momento de la crisis en la cual estamos viviendo. Eso es cierto.
Es más, hay un dicho en el mundo, yo no sé si ustedes lo conozcan o no lo conozcan, pero dice, el que persevera, entonces se lo sabe, ¿cierto? Entonces, ¿pero en qué persevera para alcanzar? ¿En qué está perseverando para alcanzar? Si sabemos ese dicho y la gente lo dice y el mundo lo dice, el que persevera alcanza. ¿Pero en qué estamos perseverando? ¿En las cosas terrenales o en las cosas espirituales? El Señor quiere que nosotros perseveremos en lo espiritual. El Señor quiere que nosotros pongamos nuestra confianza delante de Él. Él quiere que nosotros depositemos todo nuestro ser en Él, que primeramente le busquemos, como dice su palabra, que nosotros nos deleitemos en el Señor, que primeramente busquemos las cosas del Señor para poder nosotros poner al Señor en primer lugar y entonces perseverar en las cosas de nuestro Dios. Como cristianos que somos, ¿en qué y en quién debemos nosotros perseverar? La palabra perseverar, hermanos, es algo que debemos de empezar con eso. Porque si no empezamos con la palabra, ¿qué es lo que significa la palabra perseverar? No vamos a saber ni qué significa, ni qué, si vamos a salir igualmente como llegamos. La palabra perseverar, hermanos, viene de la palabra griego que se dice así, proskartere. Proskartere es lo que significa la palabra perseverar en griego, proskartere, que literalmente, hermanos, significa ser intensivamente fuertes, que ser intensivamente fuertes para poder soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Yo no les digo que el Señor nos va a mantener todo el tiempo en sufrimiento, claro que no, hermanos. Pero la palabra se utiliza perseverar en la palabra de Dios, que nosotros debemos de perseverar en la oración, que nosotros debemos de perseverar en la unidad unos con otros. Pero la palabra del Señor también dice que nosotros debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero también nosotros debemos de perseverar, hermanos, en el templo. Esta perseverancia nos debe perfeccionar en paciencia a cada uno de nosotros. Si no hemos aprendido a perseverar, hermanos, entonces no conocemos la paciencia, que es el fruto del Espíritu. Pero cuando nosotros perseveramos en el Señor, tenemos esa paciencia dentro de nosotros que nos perfecciona a cada uno de nosotros y nos lleva más al siguiente nivel, donde el Señor quiere llevarnos para moldearnos a cada uno de nosotros. Cuando los niños, hermanos, cuando los niños están pequeñitos y empiezan a llorar, nosotros nos desesperamos, ¿cierto? Estamos Gloria, la hermana puede decir amén, porque ella es la que está ahorita batallando con el niño y todo el día es la que tiene un niño. La hermana Nelson ya los días que vienen, entonces va a saber y va a perseverar y el Señor le va a dar esa paciencia. Pero veníamos platicando en el camino nosotros, hermano, con mis suegros, que Génesis, cuando estaba pequeñita así como Johnny, se agarró a llorar a las 2, 3 de la mañana, una lloradera, pero lloradera. ¿Y qué tiene esta niña? No sabíamos perseverar en el Señor. Pues prendan la troca, vamos a llevarla al doctor, porque ha de tener un dolor. Porque esta niña está llorando. No sabíamos perseverar. Entonces van y prenden la troca, y en lo que se calienta la troca, a la niña le prenden la televisión y se agarra baile y baile la niña. No sabíamos perseverar en el Señor. Cuando nosotros sabemos perseverar en el Señor, hermanos, aún en las circunstancias más difíciles, el Señor nos da paciencia. El Señor nos fortalece, el Señor nos cuida y el Señor nos protege. Romanos 2 dice la palabra del Señor así. Póngase de pie cuando lo tenga, hermanos, en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Romanos 2, 6. Romanos 6, 2, 6. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria
y honra e inmortalidad. Es lo que dice la Biblia, hermano. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amantísimo Padre Celestial, volvemos delante de ti, Señor, para que en esta hora, Padre, seas tú con nosotros, Señor. Te pido, Padre, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú nos has quitado esa venda de los ojos, Padre, y nos has dado ese entendimiento, Señor, para poder, Padre Santo, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea la que nos hable. Que tu palabra, Señor, sea la que nos redarguya. Que tu palabra, Señor, sea la que nos exhorte, Padre, para perseverar en todo tiempo, Señor, en ti, Padre. Para perseverar, Padre Santo, en lo que tú nos mandas, en tu palabra, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando el bien hacer. Señor, te pido, Padre Santo, que seas tú en esta iglesia, Señor, que seas tú, Padre Santo, con cada uno de tus hijos, Señor, y que nos hables directamente para poder, Señor, perseverando en el bien hacer, para poder hacer el bien, Señor, para buscar tu gloria y honrarte solamente a ti, Padre. Señor, que nosotros menguemos, pero que tú crezcas, Padre. Señor, sé con tu pueblo, sé con tu siervo, porque lo hemos orado en ese nombre que tiene poder, que es de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Dice la palabra de Dios así: el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. El Señor, hermanos, nos habla a cada uno de nosotros que nosotros debemos de perseverar, hermanos, en hacer el bien, que nosotros debemos de perseverar en buscar la gloria de nuestro Dios, no en la gloria de nosotros. El hermano rico puede buscar a su esposa que se llama Gloria, pero nosotros debemos de perseverar en buscar la gloria de nuestro Señor. Nosotros debemos perseverar, hermanos, en buscar la honra de nuestro Dios. No buscar la honra de nosotros, no buscar la gloria de nosotros. Hoy en día, hermanos, en muchas iglesias, en muchas congregaciones, le voy a poner la palabra así, buscan la gloria de ellos mismos, buscan la honra de ellos mismos. Yo he visto personas, hermanos pastores, que quieren que sean el centro de atención, que quieren que sean personas a las cuales usted le palmee la espalda y que le diga: pastor, qué buen mensaje, pastor, qué bueno, usted es el mejor predicador, pastor esto, otro. Ellos quieren buscar la gloria solamente de Él y no buscar la gloria de Cristo. Entonces no están perseverando en buscar la gloria de nuestro Señor, no están perseverando en buscar la gloria y la honra de nuestro Dios, no están perseverando en buscar el hacer el bien. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que somos, que una vez nos arrepentimos, hermanos, y creímos en nuestro Señor Jesucristo y lo aceptamos en nuestro corazón, debemos perseverar en hacer el bien. Pero la palabra del Señor dice que nosotros también debemos de perseverar, hermanos, en las adversidades, que nosotros debemos de perseverar en las adversidades. En Mateo 10:22 dice la palabra del Señor así, hermanos. Vayamos rápidamente a Mateo 10. Vamos a usar un poquito la Biblia, hermanos, para si no la usó en la semana, pues hoy la va a usar. Amén. Mateo 10:22 dice la palabra del Señor así: y seréis, fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, yo no lo digo, hermanos, es la palabra de Dios la que pone estos versículos. Están allí, no me los estoy inventando. Y dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? De mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será
El que persevere hasta el fin será salvo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero no queremos nosotros ser aborrecidos. Nosotros no queremos que la gente nos haga a un lado. Nosotros no queremos que la gente nos haga menos. Nosotros no queremos que la gente nos señale que somos cristianos, que somos aleluyos, que somos esto, que somos otro. Pero dice la palabra del Señor, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Aquí está mi suegra y no le pedí permiso, hermanos, a ver si no me deja sin comer esta noche, pero lo voy a decir, hermanos. Mi suegra, dice la palabra del Señor que seréis aborrecidos por causa de su nombre. Mi suegra viene de una iglesia, de una familia católica de Hueso Colorado, pero de esas que se quitan el pollo de la boca para dársela al padre, así de sencillo, de verdad, ¿no? A mi suegra, hermanos, tiene, si no me equivoco, 1, 2, 3 hermanos y 2 hermanas, ¿cierto? La han aborrecido por causa del nombre de nuestro Señor. No le hablan. No le hablan porque conoce la verdad. No le hablan porque verdaderamente ha conocido al Dios de las Escrituras, porque le ha entregado su vida al Dios de las Escrituras. Y ella les ha dicho: miren en su Biblia, conozcan su Biblia, lean su Biblia para que no estén cegados de sus ojos. Pero la palabra del Señor dice que nosotros íbamos a ser aborrecidos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que persevere hasta el fin, entonces este será salvo. Y es lo que está haciendo mi suegra, perseverando hasta el fin. ¿Qué es lo que le queda? Orar por su familia. ¿Qué es lo que me queda a mí? Orar por mi familia, para que un día el Señor los toque, para que un día nuestro Dios les hable, para que un día ellos vengan al conocimiento verdaderamente de la palabra de nuestro Señor y conozcan al Dios de las Escrituras y conozcan al Dios que mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, y que nosotros sigamos perseverantes hasta el fin. Amén. Debido a los sufrimientos, hermanos, y adversidades que como cristianos nosotros tenemos, muchos perseverarán en lo bueno a pesar de tales cosas, hermanos, hasta el fin. Vamos a sufrir. Pero la palabra del Señor ya estaba escrita. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ya sabía lo que íbamos a necesitar cada uno de nosotros y lo escribió. ¿Saben qué? Para que el día de mañana no van a decir: Señor, pero es que usted no me dijo que todo iba a ser color de rosa. Y eso es lo que a mí, de verdad, hermano, yo quisiera, y les he dicho en ocasiones anteriores, que en congregaciones dicen: tú ven a los caminos del Señor y todo va a ser color de rosa. Tú recibe a Cristo en tu corazón y todas las cosas se te van a arreglar. Tú ve a la iglesia, tú aceptas a Cristo en tu corazón y todo va a ser de color de rosa. El hermano José también puede dar testimonio que no es así, porque la palabra del Señor dice que a pesar nosotros de las adversidades que tenemos, nosotros debemos de seguir perseverando en las cosas de nuestro Señor. Pero muchos que no perseveran, hermanos, en las cosas de nuestro Dios, se enfriarán. Si usted viene, si usted trae una persona y yo le digo: ¿sabe qué, hermano? Mire, usted solamente acepte a Cristo en su corazón y todo va a estar bien. Si el hermano lo acepta y al día de mañana viene un sufrimiento, su familia lo empieza a aborrecer, su familia lo empieza a señalar, y entonces dice: pastor, pues yo venía a que las cosas se me compusieran, pero pues estoy peor. La palabra del Señor dice: y seréis aborrecidos de todos. No solamente de uno, de dos, de todos, por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos se apartarán, hermanos, de la comunión con Dios por la maldad que haya. Muchos van a tropezar, hermanos, y muchos otros se entregarán a los deseos
de la carne. Entonces, ¿eran de nosotros o no eran de nosotros? La palabra del Señor dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque no perseveraron hasta el fin. Porque cuando vieron la adversidad, cuando vieron que los estaban atacando, mejor se alejaron, mejor se regresaron, porque eso no es lo que les enseñaban, porque enseñan otro evangelio. Por eso yo siempre les he dicho, hermanos, vayan a la palabra del Señor, escudriñen la palabra del Señor, y que sea el Señor el que les hable a través de su palabra, para que continúen perseverando en las cosas de nuestro Señor. La verdad de Cristo, hermanos, causará divisiones. Por la deshonra de los padres hacia los hijos vendrán contienda. Nuestra confianza, hermanos, siempre debe de estar puesta en Cristo, bajo cualquier circunstancia, y de esa forma mantendremos un gozo espiritual, porque el gozo es, hermanos, de nuestro Señor. El gozo de nuestro Señor, hermanos, no es por lo que tenemos, no es por lo que poseemos. El gozo de nuestro Señor, hermanos, es por la salvación que Él nos ha dado. Habacuc, vamos a Habacuc 3. En Habacuc, hermano, en el Antiguo Testamento, uno de los libros pequeños de Habacuc. Habacuc está en medio de Miqueas y Sofonías. ¿Lo tenemos? Habacuc, atrás de Ageo, hermano, hay otros 2, 3 libros atrás de Ageo. Habacuc 3, 17. Cuando lo tengan, hermanos, un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en Habacuc 3, 17. Aunque la higuera, fíjense bien, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré ¿en quién? Y me gozaré en el Dios de ¿qué? En el Dios de mi salvación. Nuestra fortaleza está en el Dios de nuestra salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí es donde debemos nosotros, hermanos, perseverar. No importa la situación, no importa lo que estés pasando, las circunstancias que estés viviendo, tu confianza está en el Dios de tu salvación. Nuestra confianza debe estar en ese Dios, hermano. No importa que no tengamos ni siquiera para la renta, no importa que no tengamos ni siquiera para los frijoles, pero nuestra confianza está en el Dios de nuestra salvación. En Mateo dice la palabra del Señor así. Dice que los pajaritos no se preocupan, que las aves de los cielos no se preocupan ni por qué hilar, ni por qué recoger, ni por qué vestir. Dice, ¿acaso no valen ustedes más que son mis hijos? Ellos no se preocupan. Y nosotros vivimos en una preocupación, que ahí viene la renta. ¿Y qué vamos a hacer? No, hombre, luego ya tengo 2 niños y vieron de ver cómo gastan pañales y la leche y empezamos, no. Hermanos, nuestra confianza está en el Dios de nuestra salvación. Perseveremos en ese Dios de nuestra salvación. No importa la circunstancia, la situación en la cual estés viviendo, persevera en el Dios de tu salvación. Pero perseverar, también debemos de perseverar, hermanos, en la oración. Debemos de perseverar en la oración. Hechos 1, 14 dice la palabra del Señor así. Hechos 1, 14. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios así, hermanos.
1:14. Todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes. Vamos a leerlo todos juntos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Notamos, hermanos, perseveraban unánimes en oración y ruego. No importando, escúchelo bien, no importando los días que tuvieran que hacerlo hasta ver la respuesta de Dios. La primera iglesia primitiva, hermanos, ellos tenían miedo. Tenían miedo. Acababan de matar al maestro. Hacía unos días que acaban de matar al maestro. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde vamos a jalar? ¿Ahora para dónde vamos a ir? Dice la palabra del Señor que permanecían, que perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban juntos ellos orándole al Señor. Estaban juntos ellos esperando la respuesta de Dios. La iglesia de Cristo, hermanos, debe de volver a la oración. Yo siempre les he dicho y les voy a seguir diciendo hasta que no vea todos los que estamos el domingo, el miércoles, voy a seguir diciendo: la iglesia de Cristo debe de volver a la oración. Hoy en día, hermanos, nos hemos vuelto cristianos domingueros. Nomás el domingo venimos. Nomás nos gusta venir el domingo. La oración, no le tomamos importancia a la oración. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que la iglesia de Cristo perseveraba unánimes en oración y ruego. Nosotros como iglesia de Cristo debemos de perseverar unánimes en oración. Dice que si cuando dos personas se ponen de acuerdo por la misma cosa, el Señor va a escuchar, el Señor va a conceder. Pero la iglesia de Cristo debe de volver a la oración. No importa la tardanza del Señor, es la oportunidad, escúchelo bien, hermanos, es la oportunidad para que realmente ver lo que hay, lo que nuestro Señor nos está probando, para ver lo que hay dentro de nuestros corazones, para probar, dice la palabra del Señor, que Él pesa los corazones, que Él escudriña los corazones. Por lo tanto, debemos de seguir en oración y ruego, unánimes, perseverando en oración cada uno de nosotros, la iglesia de Cristo, a pesar de las adversidades, a pesar de las bendiciones, a pesar de todo, debemos de seguir nosotros perseverando en la oración. Cuando Moisés, hermanos, se tardó en bajar, que subió al monte, cuando Moisés se tardó en bajar del monte, hermanos, todo el pueblo fue probado. Todo el pueblo fue probado. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Cayeron a la idolatría. El Señor los estaba probando. El Señor no les dijo: ¿saben qué? No se preocupen, esperen aquí a Moisés, no les va a pasar nada, no, Moisés no va a morir, va a regresar. No, el Señor no les dijo eso. Pero Moisés le dijo: voy a volver. 2, 3 días, no, pues Moisés ya se tardó. Es como muchos de nosotros caemos a la idolatría. ¿Por qué? Porque no estamos perseverando unánimes. ¿Saben por qué los cristianos domingueros se alejan de las cosas de Dios? Porque no les importa, hermano, la obra de Dios. Un carboncito, sáquelo del montón y se va a apagar. Así somos los cristianos. Yo con el domingo tengo. Es más que suficiente la regañada que nos va a dar el pastor. Está súper bien. Es la palabra de Dios, hermano, que dice que debemos de perseverar unánimes en oración y ruego. Pero también dice la palabra del Señor, hermanos. Vayamos prontamente, hermanos, a Habacuc 2. Vayamos a Habacuc 2. Nuevamente Habacuc. Ya lo tenían y los hice que lo quitaran, ¿verdad, hermanos? Pero vayamos a Habacuc. Habacuc 2. Habacuc 2:3. Cuando lo tengamos, un fuerte amén, hermanos. El Señor no tarda, hermanos. El Señor cumple su promesa.
Amén. Dice Habacuc 2:3 así la palabra del Señor: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardase. Espéralo, porque sin duda vendrá. ¿No qué? No tardará. No tardará. Hermanos, nosotros debemos de esperar siempre lo que Dios promete. Una cosa ha de cumplirse en el tiempo de Dios y no en el tiempo de nosotros. El Señor, si te ha prometido una cosa, el Señor lo va a cumplir a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Entonces nosotros debemos de perseverar unánimes en oración. No, pastor, pero yo ya le oré al Señor como 10 años y todavía el Señor no me concede lo que yo le estoy pidiendo. Dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mi esposa, por un tiempo buscamos la ciudadanía de ella para que ella le arreglara a sus papás. El Señor le dice: deleítate en mí y yo voy a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo? Al tiempo del Señor. ¿Cómo? A la forma del Señor. No a la forma que nosotros digamos, ni al tiempo que digamos, sino al tiempo del Señor. Porque el tiempo de nuestro Dios es perfecto para cada uno de nosotros. Amén. Pero nosotros debemos de perseverar, hermanos, en la doctrina del Señor. No en lo que diga el pastor, no en lo que diga el líder, en la palabra de nuestro Señor. En Hechos 2:42 dice la palabra del Señor así. Hechos 2:42. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, hermano. No soy yo el que lo está diciendo. Léalo con sus ojos. Dice: y perseveraban en la doctrina ¿de quién? En la comunión unos, en el partimiento del pan y en las ¿qué? Y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra doctrina, hermanos, viene de la palabra griega que se dice didache. No hablo griego, hermanos, pero el pastor me regañó y me dijo: pastor, tiene que ir a ciertas palabras en griego para que entienda bien su significado. Entonces la doctrina, hermanos, viene de la palabra griega que se llama didache y se refiere, escúchelo bien, se refiere a una forma de vida, a un estilo de vida, a una conducta de vida diaria. La doctrina nos va a llevar, hermanos, a la verdadera libertad, siempre y cuando nosotros perseveremos en la doctrina de nuestro Señor, en la palabra de nuestro Señor. En Santiago 1:25 dice la palabra del Señor así, hermanos. Santiago es uno de los últimos libros. Santiago lo va a encontrar después de Hebreo, hermanos. 1:25 dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? Mas el que mira, fíjense bien, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor ¿de qué? De la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios. Esto no depende de mandamientos puestos por humanos. Esto no depende de lo que diga el pastor. Esto no depende de lo que diga el líder, sino que es parte de nuestro corazón, y el que persevera en ella, obedece y la pone por obra, sea dichoso en todo lo que haga para la gloria y honra de nuestro Señor. Nosotros debemos de perseverar, hermanos, en la doctrina de nuestro Señor, haciendo lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros, aunque sabemos, aunque nosotros ya tenemos en mente, hermanos, que siempre hay enemigos y que siempre Satanás manda a sus achichincles. Dice que nosotros no tenemos pelea
Se me fue el versículo que lucha en la palabra, que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, ¿cierto? Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos enemigos que se introducen en nosotros para esclavizarnos y para señalarnos. Pero el verdadero evangelio es libertad en Cristo Jesús. Nosotros, cuando tenemos verdaderamente la palabra de nuestro Señor, es libertad en Cristo Jesús, porque el Señor ya pagó en la cruz del Calvario todo lo que nosotros debíamos. Entonces, Satanás, yo siempre les he dicho desde que vimos la película de Cuarto de Guerra, que ¿qué le decía la señora? Satanás, demonio, tú no vas a venir a robarme a mi esposo. Tú no vas a venir a robarme mi hogar. Tú no vas a venirme a destruir a mi familia. No vas a venir a destruir mi matrimonio. ¿Por qué? Porque esta casa la gobierna Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros estamos verdaderamente en la doctrina, tenemos libertad en Cristo Jesús. No libertad porque seamos buenos o porque seamos mejores que los otros, sino tenemos la libertad en Cristo Jesús cuando nosotros perseveramos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta de Juan dice la palabra del Señor así, hermanos. Voy rápidamente para que no me coma el tiempo. En segunda de Juan, primera de Pedro, segunda de Pedro y segunda de Juan, una carta bien pequeñita, hermano, unas 4 letras. En el versículo 9 dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? Cualquiera, Juan 9, no tiene capítulo, solamente un poquito. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿no tiene qué? Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por eso es que muchos se enfrían y muchos se alejan de las cosas de Dios, porque no tienen a Dios, porque no han perseverado en la doctrina de Cristo, porque no tienen a Dios en su corazón. Pero el que tiene a Dios en su corazón, el que tiene a Cristo y ha aceptado a Cristo como su único Salvador, ese persevera en la doctrina de Cristo y ese tiene al Padre y tiene al Hijo en su vida. Nosotros debemos de perseverar en la doctrina de Cristo. Amén. Pero también debemos de perseverar, hermanos, en la gracia. En el versículo, en Hechos 13, 43, hermanos. Hechos 13. Hechos 13, 43 dice la palabra del Señor así. Cuando lo tengo, un fuerte amén, hermano. Amén. Dice así: y despedir a la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la ¿qué? En la gracia de Dios, a que perseverasen en la gracia de Dios. Notamos, hermanos, que fue necesario que a Pablo y a Bernabé les exhortaran para que continuaran perseverando en la gracia de Dios. En esta noche, hermanos, yo quiero exhortar a cada uno de nosotros a que continuemos perseverando en la gracia de Dios. Cuando nosotros perseveramos en la gracia, hermanos, estamos reconociendo que no es por obras nuestras la bendición espiritual, sino es por la grande y maravillosa obra de Cristo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, lo que dice la palabra del Señor, y todas nuestras justicias son como trapo ¿de qué? De inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. En Isaías dice la palabra del Señor eso. Pero cuando nosotros nos vanagloriamos, hermanos, por todas las cosas que Dios nos permite hacer, pasamos a ese plano.
Pero si en nuestras obras nosotros, hermanos, perseveramos en la gracia de Dios, entonces seremos reconocidos y galardonados. ¿Lo dije bien? Galardonados como el Señor quiere, hermanos. Nosotros solamente tenemos que perseverar en la gracia. La palabra del Señor dice: lo que recibiste de gracia, da de gracia. Nosotros debemos, hermanos, perseverar en esa gracia de nuestro Señor. En Gálatas 2:17 dice la palabra del Señor así, hermanos. Gálatas, sabiendo, 2:17. ¿Lo tenemos? Dos 17. Gálatas 2:17. Y si buscando ser justificados, fíjense bien, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, hermanos, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces nosotros debemos perseverar en la gracia de nuestro Señor, y lo que hemos recibido de gracia, da de gracia, para perseverar en hacer el bien. En Romanos 2:6-7, con el versículo que empezamos, dice la palabra del Señor así, y les iba a decir, con ese voy a terminar, pero no, todavía voy a otro. Romanos 2:6-7 dice así, hermanos. ¿Lo tenemos? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquellos que buscan hacer el bien van detrás de la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que vamos a un día nosotros a resucitar, que un día vamos a estar gozando de las cosas celestiales. Entonces no nos cansemos pues en hacer el bien, como lo dice Gálatas 6:9. Con este versículo se terminó. Vayamos a Gálatas 6:9, dice la palabra del Señor así, hermanos, que no nos cansemos en hacer el bien. 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos nosotros la oportunidad, hermanos, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia en la fe. El deber de un cristiano, hermanos, es hacer el bien hacia su hermano, no importando su condición. Dice que cuando tengamos oportunidad de hacerlo, lo hagamos, porque a su tiempo recogeremos los frutos de todo esto. Nosotros no esperemos, hermanos, recibir absolutamente nada de nadie. Es necesario que nosotros, como hijos de Dios, tengamos adversidades. Claro que es necesario. ¿Para qué? Para probarnos y para crecer espiritualmente. Pero nosotros debemos de perseverar en medio de esas adversidades en nuestro Señor Jesucristo, sin contienda ni nada dentro de nuestro corazón. Dice que no dejemos que nos crear una raíz de amargura dentro de nuestro corazón. El Señor Jesús muchas veces, hermanos, nos prueba con su aparente tardanza, pero no es tardanza, hermanos. El Señor sabe el tiempo y la hora que nos lo va a regalar. Nosotros debemos seguir perseverando, hermanos, en la gracia de Dios, porque cuando nosotros perseveramos en la gracia de Dios,
estamos reconociendo que no es por obras nuestras, sino por la pura misericordia de Dios. Porque la única obra de justicia ya la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros tengamos la oportunidad, hermanos, de hacer el bien a nuestros hermanos, debemos de perseverar en ello, porque a su tiempo segaremos con gozo todo lo que hemos sembrado. Gloria a Dios, hermanos, porque tenemos que perseverar. Este es el fruto. Nosotros debemos de perseverar, y este es el fruto si estamos dispuestos nosotros a sembrar. Dios nos honrará con una abundante cosecha. Pero si no perseveramos, hermanos, en lo que el Señor quiere que perseveremos, entonces nos vamos a enfriar y vamos a salir corriendo y vamos a decir, pues no, que el Señor me prometía tantas cosas. Yo les he dicho en ocasiones anteriores, la Biblia está llena de promesas, pero el Señor quiere que perseveremos, como dice en su palabra, en las adversidades, en la oración, en la doctrina, en la gracia y haciendo el bien los unos con los otros. Amén. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor,